Hoy queremos hacer conciencia sobre este diagnóstico, el autismo, pero buscando hacer algo distinto, que ustedes entiendan qué hay detrás de cada historia y en cada momento de la vida, desde el embarazo hasta la actualidad. Hoy tengo como invitadas a unas mamitas hermosas, Yosmaira Corsi, Dayana Martínez, buscando desde este instante hacer conciencia como mamás sobre cómo es la vida de estos chicos que han sido diagnosticados con el autismo. Bienvenidas, chicas, me encanta que estén Gracias, aquí gracias por la vestidas invitación. de ese azul. Gracias también por esta, vamos a decir, concientización sobre un día muy especial, el Día del Autismo. Yosmaira, has estado aquí anteriormente en tu magazine espiritual hablándonos de Santiago, del proceso de alimentación, pero ahora mismo, entendiendo que vienes con otra mamita hermosa, ¿cómo es tu historia teniendo hijos mucho más grandes que Santiago? Luego, un rato después, te enteras del embarazo de Santiago y cómo ha sido el proceso hasta la actualidad. Bueno, Santiago ya en el embarazo fue un embarazo riesgoso, vamos a llamarlo así, comparado con los otros, ¿ok? Por supuesto, bueno, uno es algo que no viene, no se detecta dentro del embarazo, pero ya yo venía con una serie tuve broncoespasmos, donde me dieron antibióticos, todos esos son señales también que pueden apuntar, no es que es así, pero sí puede ser que cuando ya tú comienzas a contar tu historia para el diagnóstico, son cosas bueno, que se sabe que muchas veces influyen. Luego que nació Santiago, al mes ya empezamos a observar que tenía como problemas gastrointestinales, al mes de nacido. Luego, a los 2 meses empezamos a notar que no podía sostener su cabecita. Su cuello y la Su cabeza. cuello, la cabeza estaba... Mi mamá me decía, hay algo que pasa con él porque tus otros hijos no fueron así, algo pasa. Y bueno, dejamos pasar el tiempo hasta que a los más o menos 9, 10 meses, yo comencé a notar que cuando yo llegaba a la casa, él no se emocionaba al verme. Todo niño cuando te ve que tú vienes del trabajo, siempre hay una emoción, siempre sácame te lanzan los brazos, nada, ni me tomaba en cuenta. También me quedé como, bueno, aquí pasa algo, pero no entiendo todavía qué puede pasar. Siguió pasando, y entonces ya como a los 11 meses yo dije, no, esto no puede ser así. Ya a los 11 meses ya yo decía, no fija mirada, no me ve, no responde, no balbucea. Habían cosas ya que ya se notaban, no todas las mamás lo notan a esa edad, pero claro, como yo tenía una comparación, ya yo veía que no, hay algo aquí, está latente y algo está pasando. Luego, a los 12 meses, que normalmente no se da un diagnóstico a los 12 meses, pero cuando te toca esa cita con el pediatra, yo le dije, aquí pasa algo. Para mí hay algo raro aquí. Y él me dijo, bueno, como me lo estás diciendo tú, yo no lo veo, vamos a llevarlo a un psicólogo ahorita. Justo a los 12 Justo meses, a los al 12 añito. meses, sí, al año. Él me dijo, claro, como yo se lo hablé con preocupación, yo le dije, mira, todos mis hijos cuando fueron a cumplir el añito, lo primero que tú haces es enseñarlos a soplar la velita. Claro. Mira, cumpleaños feliz. Bueno, no tenía ni mirada a lo que yo le estaba diciendo, ni ningún interés, era como que ido. Entonces yo cuando se lo dije al pediatra me dijo, como me lo estás diciendo tú, vamos a llevarlo al psicólogo. Y enseguida hice una llamada al psicólogo para que me lo atendiera de una vez. Y según la prueba que él me dijo, mira, no te lo puedo diagnosticar porque él está muy pequeño, pero según lo que estoy viendo, él está dentro del espectro. Dentro del espectro. Dentro del espectro autista. Del espectro autista. Yo, como madre, lo intuía y yo dije, me da miedo un autismo. Ni siquiera sabía qué significaba, ni sabía qué era lo que... Pero no sé por qué algo ya me lo Tú sabías que decía. había algo extraño, que no era lo común
con tus embarazos anteriores, aunque cada embarazo es distinto, pero yo creo que, no sé, el sexto sentido de las De la madres madre. dice, debo ocuparme. Bienvenida, Dayana. Bueno, Me encanta que estés aquí y que además puedas contar tu historia. Hablábamos antes de comenzar la entrevista y yo te decía, Dayana, tú eres mamita también diagnosticada con estos chicos con autismo, y me dice, sí, tengo 2 niños diagnosticados con autismo. Comparte con nosotros un poco de esa historia y cómo ha sido ese antes, durante y después del diagnóstico. Bueno, el diagnóstico llegó en el caso de ellos tarde. Ajá. O sea, te estoy hablando de hace 1 año y medio, 2 años para acá. ¿Cuántos años tienen ellos actualmente? Matías tiene 11 y Maya tiene 9. Qué O sea, bello. entonces, Dios te los bendiga. amén. Ellos son mis niños azules y son maravillosos, porque son esos niños en calma y en tormenta, ¿no? Ujú. Que tengo. Mis embarazos ambos transcurrieron relativamente tranquilos, ¿no? El primero estaba trabajando, tenía una dinámica, digamos que había un factor estrés allí, pero siempre fue controlado, tranquilo. En el segundo sí estuve de reposo durante todo el embarazo. Mi niña se cambió de posición, se puso podálica, se puso de espaldas y a los 7 meses ya estaba lista para En salir. posición. Exactamente, y 15 días antes de la fecha que ya tenía de parto, pues rompí fuente y Se adelantó. se adelantó el parto. Básicamente, cuando entran al colegio, entran a esa etapa de preescolar, Ujú. la maestra me dice, mira, el niño tiene algo, es distinto. Ya yo sabía que era distinto, o sea, tenía habilidades desde muy pequeñito para hacer cosas. Ujú. Y bueno, y dije, bueno, sí, posiblemente lo tenga. Ya a los 8 meses él había hecho terapia ocupacional porque no se sentaba, se iba de lado. Y cuando empezó esa estimulación temprana fue justamente cuando los motorcitos se empezaron a mover. Vamos a ver. Y bueno, lo llevamos a esa primera evaluación. Hubo unos temas que decían que el diagnóstico no era conducente. Cuando llega ya a 3er grado, 4.º grado, ya había sido totalmente distinto. Yo le contaba a Yosmaira que la pandemia, pues de alguna manera también aceleró todo ese proceso, Ujú. tanto así que él aprendió a hablar inglés solo. Wow. Entonces fue algo que nos llamó muchísimo la atención porque Sus capacidades cómo intelectuales lo logró, altísimas, ¿no? claro. Y cuando justo vamos a hacer la evaluación en el médico, pues nos dicen, sí, aquí hay un autismo nivel 1 Ujú. y ok, bueno, Claro, quedas ¿Qué- como en qué- qué blanco. hacemos, no? ¿Qué hago Entonces, con esto? ¿Qué significa además? ¿qué significa? Y te hago yo la pregunta, Dayana, ¿qué es un autismo nivel 1? Mira, el autismo nivel 1 es el autismo más leve Ujú. dentro del rango del espectro autista. Sus capacidades de socializar quizás son las más complejas. El tema de la flexibilidad cognitiva, o sea, suelen ser ambos dos muy cuadrados, a veces no hay filtro, te dicen las cosas como las siento, y está también ese factor emocional, ¿no? Donde, bueno, no te lo expreso o por el contrario te lo expreso todo. Claro. Entonces, ahí tengo yo mis dos polos, como digo, tengo a Matías muy lógico, muy cuadrado, y por el otro lado tengo a Maya muy emocional, muy impulsiva. Y entonces son dos lados que a veces angustian como mamá. O Claro. sea, a veces estamos en esa dinámica donde cómo los llevo, ¿Cómo los cómo engrano? los integro, cómo les muestro un mundo que de alguna manera no está preparado para estos niños que son neurodivergentes, ¿no? Ujú. Esa parte neurotípica de nosotros de querer estandarizar todo. Y que todos los niños Y a cierta todos los edad niños son tienen totalmente que distintos. caminar, que hablar, que hacer Totalmente. todas las actividades al mismo tiempo, y cuando se hace distinto, entonces entras en lo raro. Te pregunto, en tu caso, Santiago también tiene hermanos, También pero tenemos no eso. entran dentro de ese espectro autista. ¿Cómo tomaron ellos ese diagnóstico? En tu caso, los dos han sido diagnosticados y ya nos vas a seguir echando toda esa historia, sobre todo de Maya.
y de Matías, pero Santiago tiene hermanos que no han sido diagnosticados. ¿Cómo lo tomaron? Al principio no fue fácil porque el que le sigue a él está más o menos contemporáneo. Él tiene ahorita 13 y su otro hermano tiene 17. Entonces, claro, había solo 4 años de diferencia, ¿verdad? Que no son muchos cuando están... y él, claro, sintió mucho desplazamiento. Claro. El mayor entendió más porque, bueno, se lo expliqué y sabíamos que quien necesitaba atención, enfoque en ese momento era Santiago, porque Santiago sí fue diagnosticado nivel 2 al principio, o sea, su primer diagnóstico fue nivel 2. El después, a los años, es que va pasando y pasa a nivel 1. ¿Ok? Pero entonces, claro, ¿por qué? Porque había que enfocarse, había que dedicarse un tiempo que, bueno, es difícil como mamá tratar de que tus hijos lo entiendan, porque Claro. siempre les digo, si me equivoqué, les pido perdón, pero es algo que no podía dejar de hacerlo, o sea, porque uno tiene que saber cuál necesita más atención en el momento, y en ese momento lo necesitaba Santiago, para que, perdón, para que él pudiese salir de todo lo que él necesitaba al momento. Entonces, claro, no fue fácil al principio. Todavía el del medio sigue teniendo su roce con él, el mayor, bueno, Lo entiende de lo otra entiende manera. perfectamente, y Santiago con él es como es su otro papá, pareciera. O sea, lo que dice él y le explica, lo entiende perfectamente. Pero al principio Santiago duro. tiene 13, 13 años. y en tu caso tienen 11 Y y 9. ¿Cuál fue el diagnóstico y cómo es la historia de Maya, tu segunda hija también diagnosticada con autismo? Sí, bueno, la historia de Maya resulta particular. Ujú. Ya te contaba en el corte anterior que ella tuvo un embarazo de alto riesgo que me hizo mantenerme en reposo y bueno, se adelantó el parto. Ujú. Cuando yo estoy llevando a evaluar a Matías y me están leyendo los análisis y estamos conversando, yo le digo a la doctora, yo siento que hay cosas que usted me está relatando que yo estoy viendo en mi hija. Y entonces yo se la voy a traer, porque yo también siento que hay algo raro, Que hay pero algo. no estoy segura, sobre todo porque el autismo es más común en los varones que en las niñas. Ujú. Y bueno, la llevó a la consulta, empezó una evaluación muy larga, de hecho fue de 3 horas, Ujú. mientras iban haciendo la prueba de nutrición, la prueba psicológica y bueno, luego esa integración completa. Cuando estamos en todo ese proceso, mi hija estaba así como que, ¿pero cuándo me van a decir? ¿Cuándo me van a decir? ¿Cuándo me van a decir? Y la doctora me explicaba que justamente las niñas, por ser niñas, solemos camuflajear nuestras emociones y nuestras habilidades. Ujú. Entonces, cuando empezamos a meter la lupa en esas cosas que son muy puntuales, dice, mira, sí, efectivamente, y me dice, ella habla cantadito. Yo le digo, ella tuvo un tiempo que hablaba mexicano, Ujú. o sea, su acento era mexicano. Y en ese momento, pues, su emocionalidad se empezó a hacer más notoria, esos cambios de pasar de estados de felicidad de repente a estados de emocionalidad muy fuerte, y nos hizo como que, bueno, vamos a empezar a integrar todo este mundo, vamos a empezar el tema de las terapias, vamos a empezar a ir introduciéndote en este complejo mundo de los neurotípicos, Ujú. porque realmente es así. Y también en mi caso como mamá fue Claro. un aprendizaje. ¿Cuántos años tenía Maya en ese momento? Maya tenía 7 7. y ¿Y Matías Matías? cuando fue diagnosticado tenía 8. El tiempo que ellos tienen es bastante corto en nacimiento. Ahora que están prepuber, vamos a decirlo así, ¿cuál ha sido el cambio, no? Fíjate que el cambio creo que más importante, y sobre todo en Matías, porque lo exterioriza, me dice, es normal que yo como adolescente tenga tantas emociones. Oh, por Dios. O sea, hoy estoy feliz, de repente me siento triste, tengo rabia. ¿Cómo se lleva todo eso? lo tiene ¿no? consciente. Lo tiene consciente, sobre todo porque sus altas capacidades así lo hacen. Yo le comentaba a Yosmaira que él suele ser muy profundo y hace unos análisis que
te quedas Guau, como sí. que, wow. Y ha llegado momentos a decirme, mamá, es que yo no siento mi cuerpo físico, sino mi cuerpo etéreo. Imagínate Entonces, tú, ok, el gran maestro. es un gran maestro. Yo a los dos le digo mis maestros de vida, ¿no? Ellos vinieron a enseñarme y yo a acompañarlos, porque es una de las cosas más importantes, sobre todo como mamá, muchas veces nos sentimos abrumadas y no sabemos qué hacer con tanta información y qué nos está pasando. Y la pregunta, ¿lo estoy haciendo bien o no? Todo Yo lo- creo que queda. cualquier mamá, indistintamente de cualquier diagnóstico o sin diagnóstico, nos preguntamos, ¿lo estaré haciendo bien? Y esos miedos siempre están a flor de piel. Yosmaira, Santiago sí es un adolescente ya, tiene 13 años. 13 ¿Has visto años, un sí. cambio en él? Y Sí. te lo dice como por ejemplo en el caso de Matías. Sí, sí, él inclusive justamente en estos días, bueno, me dijo que quería ir al psicólogo. Él tiene su psicóloga y me dijo, quiero ir a mi psicóloga porque necesito hablar con ella. Y yo le dije, ¿pero qué necesitas hablarle? Bueno, no te lo puedo decir a ti. Son cosas que pienso y siento y la verdad es que son profundos, son seres tan profundos, porque a veces cuando tú te sientas, uno dice, ellos viven en un mundo aparte. No, ellos no viven en un mundo aparte, ellos viven en nuestro mundo, pero lo que pasa es que ellos son profundos de mente, de pensamiento, de emociones. Claro, ahorita sus emociones están así, un sub y baja de emociones que él está viviendo. La parte, sobre todo la parte social también es un poco difícil porque ya te dice que le empiezan a gustar las niñas. Entonces, oye, me gusta la niña, pero ¿cómo Pero no hago? sé, Pero ¿cómo claro. hago? ¿Cómo me enfrento a la niña? ¿Cómo llego a ella? ¿Cómo puedo? Entonces, claro, ya uno observa que hay que atender cosas, siempre es bueno, y si uno mismo lo necesita, Claro. imagínate, qué bueno que ellos lo pidan, y me dice, sí, mamá, necesito ir al psicólogo porque necesito hablar con ella de cosas que me están pasando, y sí, lo llevamos y él le dijo cosas que yo no me las he dicho a mí, Y está muy y bien. está muy bien. Y yo antes de que obviamente termine la entrevista, que todavía vamos a conversar un rato más, quiero felicitarlas. Quiero felicitarlas por compartir este espacio con nosotros, porque así como ustedes están conversando, hacer el llamado a aquellas mamás que se sienten solas y que necesitan en algún momento hablar con otras mamás que puedan estar pasando por lo mismo. Cuando ustedes empezaron a conocer dentro de este grupo de chicas, ¿no? De mamás y papás, cómo ustedes, de qué hago, por dónde arranco, desde la alimentación, el cuidado integral, la parte psicológica, la social y hasta la misma dinámica, ¿no? Porque cada chico es distinto, es completamente distinta la rutina y la Totalmente. personalidad de cada quien. Cuando empezaron a conocer a otras mamás, ¿cómo fueron engranando esa parte, el compartir y hasta las recetas? ¿Cómo has hecho, Dayana? Fíjate que yo conozco muy pocas mamás dentro de este espectro, más allá de las comunidades que se generan en las redes sociales, ¿no? Yo llegué a Yosmaira justamente por el tema de la alimentación sin gluten. Y cuando la conocí fue como que, wow, hay alguien más que está conmigo y me entiende. Es un desahogo. Es un desahogo. Sin embargo, yo en mi caso también, esta dinámica me hizo estudiar psicoterapia. ¡Qué bueno! De hecho, estoy estudiando psicoterapia. Y digamos que el poder conversar con mi terapeuta, decirle qué era lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, y también poder poner en práctica de alguna manera lo que estoy aprendiendo con mis hijos, ha sido importante. Sobre todo esa parte emocional, esos cambios, ese empezar paso a paso a decirte cómo hacer las cosas, a decirte que no estás solo. Y yo creo que ese es uno de los llamados más importantes, ¿no? Decirle a las mamás, mamá, no estás sola. Estás con un grupo de mujeres que realmente también sienten la necesidad, al igual que tú, de conversar, de hablar, de saber qué es lo que está pasando. Y creo que esa es una de las cosas más importantes. Y a veces hasta de llorar. De Las llorar. mamás lloramos. Claro. Las mamás lloramos a veces porque estamos angustiadas por cualquier cosa, por nuestros hijos. Y luego que entran y que te dan el diagnóstico del autismo, yo por lo que he escuchado, digo, tú sientes que se te acaba el mundo, después te das cuenta que no, después te das cuenta que mira,
perfecto, se lleva muy bien, pero tenemos como ese miedo de que cuando hay este tipo de diagnóstico es una tragedia. Y en tu caso, mira todo lo que has logrado, Yosmaire, te lo digo porque conozco tus proyectos, y en tu caso mira todo lo que has logrado, que has comenzado a estudiar. No es el fin del mundo, No es el inicio de algo maravilloso. Es que siempre debemos de pensar que ellos llegan a la vida por alguna razón. Sí. Siempre, a lo mejor al principio no lo ves, porque muchas madres se sienten, ¿por qué me tocó? ¿Para qué me tocó? ¿Qué es lo que está pasando? Y no puedes con eso. Pero cuando tú realmente sientes adentro que esa persona que está allí vino a tu vida para enseñarte algo o para transformarte, porque en el caso de ella se está transformando. Claro. Y yo también me transformé y lo siento a diario. O sea, yo ni me gustaba la cocina. Entonces ahora soy la profesora. Y eres excelente, no por nada. Lo certificamos, ¿verdad? Excelente. Lo certificamos. Quiero hacerle un par de preguntas. ¿Cuál es el mayor don que tiene Santiago? Lo que tú digas, wow, es que este chico es... Mira, bueno, auténtico. Diría yo que su autenticidad, o sea, su expresión, la parte de la comunicación, el poder expresar lo que siente, para mí es lo más... En tu caso, Matías y Maya, ¿cuáles son sus mayores dones? Matías es profundo, es analítico, es reflexivo. Maya es la creatividad, la potencia, la magia, la fuerza, tal cual. Yo creo que cada chico tiene su magia, pero que cuando son diagnosticados con el autismo, cuando trabajamos en el transgeneracional, son los salvadores del árbol, la conciencia y los dones que quizás no se trabajaron en un árbol familiar, vienen a trabajarlos estos chicos y vienen a decirle a cada uno de esos antepasados, de esos ancestros, nosotros estamos aquí para cambiarles la vida porque ustedes eran como muy aburridos. Y venimos a entregarles el don del cambio y el don de la ruptura de las estructuras. Cuando nosotros trabajamos en el transgeneracional, nuestro profesor nos decía, cuando ustedes vean a un chico diagnosticado con autismo, con síndrome de Down y cualquier cantidad de cosas, no le den la bendición, pídanselas, porque son almas tan maravillosas que nos entregan luz. Así que las felicito. Gracias, gracias. Antes de despedirnos, sus redes, un mensaje a esas mamás, a esas abuelas, a esas familias que están con nosotros hoy haciendo conciencia del autismo. Mira, las invitamos a que no se sientan solas. Todas las que estamos en este camino sabemos que no es fácil. Yo siempre digo que es algo que siempre mantenemos en la mente las mamás. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más tengo que hacer para ayudarlo? Y eso es algo que no se nos va a quitar, porque el mundo va cambiando y cada día vamos viendo cómo se incorporan terapias, cómo se incorporan cosas a este mundo para poderlos ayudar, y entonces siempre vamos a estar en continuo aprendizaje y de eso se trata. Por eso que, como tú lo dices, ellos vinieron a decirnos que este mundo no podía ser tan aburrido, por eso más nos mantenemos todo el tiempo pensando en qué más podemos hacer. ¿Cuál es el mensaje para esas mamitas, Dayana, antes de despedirnos? No están solas, hay una comunidad de mamás que estamos aquí con ganas y con mucho ímpetu de ayudarnos, porque esto es una gran comunidad, una red de ayuda. Sí, y me parece que están haciendo un grandioso trabajo, y este aplauso es para ustedes y para todas las mamás que se han atrevido a hacer un cambio. ¿Tus redes, Yosmaira? @Santi_Vida Sana. ¿Tus redes, Dayana? @gestalazul. Gracias, gracias, gracias. De verdad, la bendición para sus chicos. Recibo la bendición de ustedes, mamitas azules, y les deseo el mayor de los éxitos en cada uno de sus proyectos. Amén. A ustedes en casa, gracias por acompañarnos esta mañana, y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao.